Dijo que íbamos a ver un ejemplo. Sí, Ajá, que ya ya terminamos de ver entonces todo lo que es referente a resistencia a la fatiga. creo que sí. Ok. Bueno, entonces déjenme buscar, ahorita les presento la información. Bueno, les comento, compañeros, que ya les dejé les subí a la plataforma una actividad, unas actividades, que son las tareas que les voy a pedir que desarrollen, por favor, que son conceptos básicos referentes al tema de ejes y árboles de transmisión. Muchos de esos conceptos son, pues, la mayoría, lo que ustedes debieron haber visto en resistencia de materiales 1. Es para reforzar esos conocimientos, recordar esos conocimientos y que pues no tengan tanto problema a la hora de aplicarlos. Ahora sí que en este caso, como los vamos a desarrollar nosotros. Entonces, es importante que los desarrollen. Hay tiempos para entregar, les voy a pedir, o sea, son bastantes tareas. Bueno, son 4 tareas, no son bastantes, sino son 4 tareas, pero que sí es importante que vayan ustedes dándolas lo más pronto posible para que puedan entender mucho estos conceptos. Lo que me he dado cuenta que pues les he preguntado varias cosas en algunas sesiones y hay cosas que todavía no les cae el 20 y pues sí es muy difícil que ustedes puedan seguir o entender lo que les estoy dando yo en clase si no refuerzan esos conocimientos. Entonces, ahorita vamos a hacer ya el diseño de un árbol de transmisión. Les voy a enseñar el procedimiento, que les tengo ya preparada la información. Aquí les tengo preparada la información para que ustedes me digan si si lo pueden ver. Sí, profe. Sí, lo pueden ver, ok. Bueno, vamos a hacer este ejercicio. De ejemplo, este es un ejercicio pues didáctico más porque tiene algunas situaciones que ustedes pues se les va a presentar muy frecuentemente en el diseño de estas piezas. Entonces, les voy a pedir que lo escriban, el que consiste en diseñar un árbol de transmisión, bueno, como se ilustra en la figura, ahorita les voy a explicar la figurita, el cual debe maquinarse en acero AISI 1144 OQT a 1000 grados Fahrenheit. Este acero es un acero normalizado, ingenieros, para el diseño de árboles de transmisión. Ya desde un principio se tiene que asignar el material que vamos a utilizar y estos materiales pues se obtienen de las normas para el diseño de árboles de transmisión. Entonces, es muy importante que se vea que el acero es un acero normalizado de la AISI que está térmicamente tratado y enfriado en aceite. Aquí nos está indicando, por eso está el OQT. Cuando ustedes vean que aquí hay una WQT, pues el WQT es tratado y enfriado en agua. Y bueno, fue mantenido hasta los 1000 grados Fahrenheit este acero. Estas son las características del acero que vamos a trabajar. Y bueno, dice que el elemento es parte de un impulsor para un sistema de ventilación de gran tamaño que abastece de aire a un horno. El engrane A, vean aquí está, vamos de izquierda a derecha en la figura, dice que el engrane A que está aquí en esta posición recibe 200, o sea, caballos de potencia del engrane P, que es este engrane pequeñito, que ahorita les voy a explicar cómo está funcionando. O sea, este engrane en el árbol de transmisión que estamos viendo aquí, está aquí montado y está siendo movido por este piñón, ¿sí? Y luego dice que el engrane C, que es este otro engrane que está de este otro lado, transmite potencia a un engrane Q que está fuera del árbol de transmisión, ya no está en el árbol, ¿sí? Y nos dice que el árbol de transmisión gira a 600 revoluciones por minuto.
Ese es el enunciado, les voy a pedir que lo copien, por favor. Vamos a ir haciendo pues varios datos. Les voy a también a pedir que pues vayan sacando sus apuntes y también, aparte de los apuntes, pues su calculadora, porque posiblemente lleguemos a hacer algunas operaciones el día de hoy. Entonces, pues sí, sí es importante que lo vayan teniendo. Cópienlo, por favor. Bueno, vamos a iniciar, ingenieros. En todo diseño de árbol de transmisión, lo primero que deben hacer ustedes es pues hacer un análisis previo para conocer cuál material van a usar. Hay muchos tipos de materiales, en este caso los maceros clasificados como los IC son los que pues en el sistema inglés podríamos utilizar. Entonces, pues sí les voy bueno, es importante que identifiquen estos materiales para que también los sepan usar. No sé si estén viendo en pantalla ahorita, les estoy mostrando una presentación donde, bueno, les voy a mostrar en un momento los materiales que se pueden utilizar para árboles de transmisión. ¿Ya los pueden ver, ingenieros? Sí, profe. Sí, profesor. Ajá, entonces, entre tantos materiales, vamos a especificar algunos ahí sí, y SAE también, para que vayan identificando sus datos. En este caso dice que pues, los materiales aquí para ejes y árboles y flechas de transmisión de potencia, dice para confección de ejes, bueno, para la creación de ejes y árboles de transmisión en la mayoría de los aceros, dice en nuestro país se prefieren aceros según la norma SAE para este país, de tal manera que preferentemente se usan los siguientes aceros. Entonces, tenemos para el caso de SAE, que es en México, está el 1010, el 1020 para árboles poco cargados. Vean qué características, en qué condiciones se podrían usar estos aceros y de uso esporádico donde sea deseable un bajo costo de fabricación y cuando algunas partes de los elementos deban ser endurecidas mediante la cementación. La cementación es un acabado superficial que se le da para poder endurecer ese acabado, esa superficie del material por alguna característica de funcionamiento. En el árbol de transmisión es muy común.
Tenemos el SAE 1045 y bueno, aquí este acero dice que es para árboles más corrientemente usado, o sea, es el que casi siempre se utiliza en lo común cuando en las condiciones que vamos a ver, dice pues el mayor contenido de carbono le otorga una mayor dureza. Si ustedes recuerdan, pues en la numeración que ustedes están viendo aquí, cuando vieron la materia de ciencia de los materiales, les dijeron que el primer dato les hace referencia al acero y el segundo dato, en los segundos dos dígitos, habla del contenido del carbono. ¿Sí? Si primeros dos dígitos vienen acompañados de un número diferente a 1, entonces ya son aleaciones de acero y cada número pues corresponde a un tipo de aleación. Entonces, bueno, esta es una normatividad que ya debieron haber visto en ciencia de materiales, pero bueno, aquí vienen sus características. El 45 es un acero con 45% de carbono. Dice que le otorga mayor dureza que si fuera un 10-10 o un 10-20. Dice mayor resistencia mecánica y un costo moderado. O sea, este acero todavía no es muy costoso. Dice, no obstante de lo anterior, cuando este acero se endurece por templado, vean, sufre deformaciones y baja su resistencia a la fatiga. ¿Qué quiere decir con esto? Que si van a usar este acero no se les vaya a ocurrir hacerle un templado, ingenieros, porque pues si no le van a pasar a dar en toditita la torre. O si le hacen el templado, pues bueno, tendrán que estimar su resistencia a la fatiga que se redujo. Tendrán que estimarlo. Entonces, bueno, tenemos el acero SAE 4140, que también es otro acero utilizado. Dice que es un acero al cromo molibdeno. O sea, realmente este 41 pues, nos está indicando la aleación de cromo y molibdeno bonificado de alta resistencia, que se emplea en ejes o árboles de transmisión muy cargados y en donde se requiera alta resistencia mecánica. O sea, son aceros dúctiles todavía, pero que tienen una alta resistencia y que soportan muchas condiciones, altas condiciones de fatiga. Está el 4340, que es un acero al cromo níquel. Vean aquí ya el 3 está diciendo que, vean que el 4 nos indica el cromo, el 3 pues en este caso es al níquel, el 1 de acá arriba habría molibdeno. Este es el cromo níquel molibdeno bonificado de máxima tenacidad, resistencia a la tracción y torsión que se aplica a los cálculos para el diseño de árboles. Entonces, cuando son árboles de tracción muy largos, este es el mejor acero que se puede utilizar. Obviamente, el precio, en cuanto a precios, si hablan de un 1045 a un 4140, un 4340, pues ya estamos hablando de precios ya bastante altos. Y así vienen, ¿no? O sea, sus diferentes aceros, vienen sus características, pero de alguna forma estos son los aceros más comunes. ¿Sí? En el caso de la DIN, ahorita más adelante les voy a explicar, pensé que aquí tenía, para la referencia que tenemos con los aceros que se consideran como aceros AISI. ¿Sí? Entonces, aquí me vi a la tarea de buscar también estos aceros que se utilizan para esas condiciones y bueno, normalmente pues esto se buscó de fabricantes de materiales y aquí vienen sus características. Nada más hay que identificar que sean para, pues dice aquí que son para, y dice, son sometidos a muy altos esfuerzos dinámicos, como en cigüeñales, ejes y levas y árboles de transmisión. Vean, este acero, pues el 4340, pues es un acero que es muy utilizado en estos. Entonces, ¿qué estamos haciendo, ingenieros? Pues acá vamos a usar un acero en nuestro árbol de transmisión, pues normalizado. Voy a cerrar esta diapositiva o este documento. Y pues nosotros vamos a usar un acero AISI 1144, pero este es AISI. Ahorita pensé que tenía aquí el dato de los aceros AISI, pero bueno, el 1144 al igual es un acero normalizado, ocute a 1000 grados Fahrenheit. Entonces es el que vamos a utilizar, que es también usado para árboles de transmisión. Y luego nos dice que el elemento, lo que vamos a diseñar es este árbol de transmisión del punto A al punto D, vean, y dice que es parte de un impulsor para un sistema de ventilación de gran tamaño, o sea que es la transmisión que impulsa a un ventilador, ¿sí? Es la transmisión que impulsa a un ventilador, pero de dimensiones muy grandes, ¿sí? Y que abastece de aire a un horno.
Entonces, no quiere decir que esté dentro del horno, eso no o sea, no lo indica. Nos dice que lo único que hace es abastecer de aire a un horno. Entonces, para que vayamos reconociendo las condiciones de esta pieza que vamos a diseñar. Luego nos dice, el árbol de transmisión va a tener dos engranes montados a él. El primer engrane que vamos de izquierda a derecha es el engrane A, y ese engrane A es donde se va a originar todo el movimiento. O sea, el engrane A va a recibir todo el movimiento de una fuente motriz, ¿sí? El engrane A, la fuente motriz prácticamente es el engrane P. El engrane P es la flecha de un motor eléctrico, ¿sí? Entonces, ese motor eléctrico trabaja pues en sentido horario, como lo están viendo aquí en esta figurita. O sea, vean que las figuras de abajo son son ¿cómo diré? Eh, Vista lateral de este árbol de transmisión. ¿A qué me refiero con vista lateral? Déjenme ver si puedo, si no me cuesta mucho trabajo hacer aquí algunos dibujitos. A ver si se puede. Resulta que si ustedes se paran de este lado, ingenieros, no se va a poder hacer algunos dibujitos aquí. Si ustedes se paran en este lado del árbol de transmisión, vamos a ver, no sé por qué me pone aquí la forma de... Ahí está. Y se paran en este árbol de transmisión y, y ven hacia la... Y ven ahora sí que hacia el frente de este lado. Lo que vamos a hacer es que la vista o la referencia que vamos a tomar de los elementos que están montados al árbol de transmisión es la vista que ustedes están viendo aquí abajo, ¿sí? Bueno, aquí les voy a poner unas figuritas bueno, que más como referencia, porque no se puede hacer un dibujo así muy rápido. Vamos a pensar que estas son sus manos, y que esta, bueno, ahora sí que un ingeniero que está aquí viendo el de frente, el árbol de transmisión. Entonces, a verlo de frente, lo que va a pasar es que su vista se va a enfocar hacia, ahora sí que su perspectiva que va a tener este individuo, esta persona en su vista, pues va a hacer que vea estas condiciones como si viera de frente el árbol de transmisión. Entonces, al verlo de frente, o sea, con esta vista, lo primero que van a ver es este engrane A. Vean, ingenieros, vean que ve este engrane A. Y que de esta persona, imagínense que esta persona está viendo hacia enfrente, o sea, de forma lateral el árbol de transmisión, bueno, más bien de frente al árbol de transmisión, y ve el círculo del engrane A que está montado a nuestro árbol. Pero el engrane A es impulsado por un engrane P que está, podríamos decir que está a la izquierda de ese individuo, de esa persona. ¿Sí? ¿Sí se entiende, ingenieros? Quiero que identifiquen esto porque lo van a hacer ustedes en su examen también, ¿eh? Entonces, siempre en árboles de transmisión, cuando ustedes empiecen a diseñar un árbol de transmisión, se les recomienda, ingenieros, que tomen un punto de referencia. Siempre indiquen su punto de referencia. Nosotros vamos a tomar este punto de referencia de izquierda a derecha. Vamos a considerarlo así para poder analizar esta perspectiva de los esquemas que estamos viendo. Entonces, en el punto A hay un engrane que es impulsado por un piñón P, que si nosotros lo vemos como si nos posicionamos como este monito que está aquí, lo vamos a ver el piñón P hacia la izquierda. Quiere decir que el piñón P lo está ocultando este engrane, ¿sí? Así con esta vista lateral que ahora vemos aquí, lo está ocultando el engrane A, pero si vimos la vista frontal como esta persona, pues vemos que el piñón está ahí impulsando al engrane A. Después del engrane A está un rodamiento. Este punto B es un rodamiento, ¿sí? Para sostener, pues, y mantener en equilibrio el sistema. Después de ese rodamiento, vean, o sea, hay una distancia entre el engrane A y el rodamiento, 10 pulgadas, luego 15 pulgadas entre el rodamiento y el engrane C. Y este engrane C, que está montado al árbol de transmisión, vean, es el que está montado al árbol. El engrane A y el engrane C son los que están montados al árbol que queremos nosotros diseñar.
y impulsa a un engrane Q. Pero si nosotros estamos viendo esta posición como el monito que está aquí, si sacamos, por decir, una radiografía, por decir así, o quitamos el engrane A, pues lo que vamos a ver va a ser el engrane C. Y nos vamos a dar cuenta que el engrane C, como se mueve por el árbol de transmisión, va a impulsar a este engrane Q. Y el engrane Q en la realidad tendría que estar, podríamos decir que tendría que estorbarle a C para poderlo ver. Está como si fuera saliendo de sus pantallas el engrane Q. ¿Sí, sí, me explico, ingenieros? Como si Sí, saliera de la profe. pantalla. Bueno, entonces, posteriormente a ese engrane C, hay otro rodamiento porque hay que mantener en equilibrio el sistema y ese rodamiento va a hacer que permita que gire libremente todo este árbol de transmisión, ¿ok? Hay algo muy importante aquí, ingenieros, que tienen que ver ustedes en este esquema. Nos dice que el engrane, el engrane A es un engrane cilíndrico recto, o sea, un engrane de dientes rectos. Recordando que yo les mencioné que hay tres tipos de, bueno, en general hay tres tipos de engranes, rectos, cónicos y helicoidales. Todavía hay mucho más que esos, nada más que en general vamos a tomar en cuenta esos tres. Y el engrane recto nos dice aquí que tiene 20 pulgadas de diámetro. ¿Sí se alcanza a ver? Sí, Sí, profe. Aquí está 20 pulgadas de diámetro, o sea, su diámetro de este engrane son de 20 pulgadas, ingenieros, ¿sí? Son 20 pulgadas de diámetro. Entonces, es la referencia que nos está dando con respecto a este engrane. No es lo mismo un engrane cónico o un engrane helicoidal, porque recuerden que las fuerzas se comportan de manera diferente. Entonces, bueno, tenemos ese caso. Luego dice aquí dientes de 20 grados, pues en este caso es de ángulo de presión. Quiere decir que su ángulo de presión de los dientes de los engranes es de 20 grados. ¿Se acuerdan que había tres tipos de ángulos de presión? 14.5, 20 grados y 25. Vamos a usar de 20 grados, nos está diciendo aquí el enunciado. Bueno, el siguiente engrane nos está indicando que también es un engrane cilíndrico recto, pero que tiene 10 pulgadas de diámetro de paso. El diámetro de paso es de 10 pulgadas. El del engrane C. El del engrane A, pues es de 20. Y también dice que el ángulo de presión, pues es de 20 grados de este engrane pequeño. Quiere decir que estos dos engranes tienen el mismo ángulo de presión, que a su vez, pues hace que los engranes que están engranados a ellos, pues deban tener el mismo ángulo de presión. ¿Queda claro? Sí, profe. Ok. Bueno, entonces, esta vista que está acá abajo, pues ya nos indica cómo se ven estos engranes si los viéramos como este monito que está aquí, ¿sí? Aquí es ahora sí que vemos estos engranes, y bueno, es para irlos ubicando. Vean cómo giran los engranes. Otro punto importante de análisis es que esta vista frontal que acabamos de ver acá abajo, nos está indicando cómo va a girar el árbol de transmisión y los engranes. Quiere decir que el piñón, vean, el piñón está girando, nosotros aquí lo vimos en un sentido horario, ¿ya vieron? Si nosotros, acá el individuo estaría viendo el piñón a su izquierda y girando en un sentido horario, a su mano izquierda, pero girado en un sentido horario, que haría que este engrane más grandote girara en sentido antihorario. Característica de los engranes, ingenieros, es de que hacen que el sentido de giro se invierta, ¿sí? Cosa que no sucedía con las bandas y las cadenas, ¿se acuerdan? Giran, las bandas, o sea, las poleas en las bandas, pues giran en el mismo sentido, las dos poleas. Las catarinas giran en el mismo sentido que las dos, ambas. Entonces, esa es una característica que tienen los engranes, que estos giran en sentidos opuestos. Bueno, recordando que aquí lo que estoy haciendo es un esquema pues, de la configuración de nuestra pieza, donde los círculos que están viendo ustedes aquí, pues estamos hablando del círculo de paso, diámetros de paso también, que generan esos círculos de nuestra pieza. Y hay también, pues ir ubicando aquí las literales que corresponden a cada engrane, y el árbol de transmisión que vamos a diseñar es este. ¿Qué va a pasar? Aquí yo les estoy dando ya, pues de alguna manera, la configuración, y vamos a diseñar el árbol de esta configuración.
Sin embargo, cuando ustedes ya estén en la práctica, pues la configuración ustedes la van a hacer. Y en una configuración de un árbol de transmisión flecha o eje, pues acuérdense que no se les tienen que olvidar los rodamientos, sino cómo se sostiene el elemento. En este caso estamos poniendo un rodamiento en el punto B, de tal manera que el engrane A está como emboladizo. ¿Ya vieron? Está en emboladizo. Pero esa es esta configuración. Puede ser que el rodamiento se ponga en este extremo y a lo mejor el engrane se coloque en el lugar donde está el rodamiento y de alguna manera pues apoye a lo mejor eso al diseño. Pero bueno, en este caso está así. Y también está así porque las distancias entre los elementos, entre la fuente motriz y conducida, pues es lo que permite, ¿no? Esa distancia que hay entre un engrane a otro. Entonces, esta es la figurita con la cual nos vamos a apoyar. Ahora, otro punto importante que en la entrada de potencia inicia en el engrane P. Ese es otro punto importante. Y este engrane P impulsa al engrane A. Eso es algo importantísimo que siempre ustedes deben identificar cuando diseñen su árbol de transmisión. ¿Dónde es la entrada de potencia? ¿Sí? Y bueno, ¿y a qué impulsa el elemento que inicia la potencia? En este caso, el piñón impulsa el engrane A. Posteriormente, debemos identificar en el árbol de transmisión la salida o las salidas de potencia. Puede ser una, como en el caso que estamos viendo ahorita en pantalla, o varias salidas de potencia. ¿Sí? Entonces, aquí en este caso las salidas es el engrane C que le va a impulsar al engrane Q, pero aquí está la salida de potencia. O sea, quiere decir que la potencia que el árbol de transmisión demanda al motor que tenemos acá como un motorcito eléctrico, va a ser que lo demande hasta el punto C, ¿sí? Lo envía hasta el punto C. ¿Sí queda claro, ingenieros? Sí, profe. Entonces, en el engrane Q, ahí, de ahí en adelante va a estar la flecha del ventilador de gran tamaño. ¿Queda claro? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, así es la configuración. Pues vamos a identificar aquí los datos importantes que necesitamos para el árbol de transmisión. El diámetro de paso del engrane A, pues ya se había visto en el enunciado, es de 20 pulgadas. El diámetro de paso del engrane C es de 10 pulgadas. Noten, ingenieros, que no me está dando diámetros de paso en los otros engranes. Noten, ¿ok? Aquí ya más me está dando unos diámetros de paso. El caso de ustedes, pues puede ser que no tengamos ningún diámetro de paso, lo vamos a diseñar, pero cuando veamos engranes vamos a ver ese caso. ¿Sí? Bueno, aquí les estamos proponiendo unos diámetros de paso y el ángulo de presión de los dientes del engrane, pues es de 20 grados de ángulo de presión. Ese es un punto importante. ¿Sí? ¿Sí queda claro, ingenieros? Sí, profe. Ahora, para poder iniciar ahora sí que el diseño de este árbol de transmisión, lo que vamos a hacer, ingenieros, pues es hacer pues un análisis de unos diagramas de cuerpo libre y también identificar algunos factores, ¿sí? Para empezar, o sea, dice diseñar el árbol de transmisión que se ilustra en la figura. Yo les pregunto a ustedes, ¿en qué va a consistir ese diseño? En ¿En el la selección de los manual. elementos? ¿Cómo? Perdón, es que hablaron dos, primero uno y luego otro. A ver, ¿quién primero? Bueno, es que yo iba a decir en la selección del material, pero no, ya se hizo la selección. No, la selección ya se hizo, exactamente. Serían las dimensiones del propio árbol, ¿no, profe? Exactamente, en conocer las dimensiones del árbol de transmisión. Y para eso primero debemos saber si es un árbol, ¿no? O si es una flecha o si es un eje. Ustedes díganme, ¿es una flecha lo que estamos viendo? ¿Es un árbol o un eje? Es un árbol, Yo ahí profe. le puse en el enunciado, le puse árbol, pero Es un árbol. vamos a ver. Recuerden las características. ¿Qué debe tener un árbol para que sea un árbol de transmisión? ¿Qué características debe tener? Diámetros variados, ¿no? Diferentes diámetros para colocar tanto los engranes como las chumaceras o en este caso los Así barajos. es. Así es,
más? ¿Qué otra característica? Transmite torsión Transmite y potencia. Exactamente, transmite torsión a lo largo de su longitud, vean. Debe transmitir torsión a lo largo de su longitud y potencia. Ese es un punto muy importante. ¿Por qué? Porque el movimiento que le produzca yo al engrane A por el motor eléctrico, lo voy a transmitir a lo largo del árbol de transmisión. Vean, 10 pulgadas, 15 pulgadas hasta el punto C. Y el punto C, pues se va a mover con esa transmisión de potencia. Quiere decir que el árbol transmite torsión y potencia. Ese punto 2. Pero ¿cómo lo diferencio ahora de un árbol y una flecha? Porque ya con esto sé que ya no es un eje. Con esto ya me doy cuenta que no es porque el eje no transmite torsión. ¿Perdón? Tiene que ir escalonado, ¿no? El árbol. Ajá. Pero también la flecha puede ser escalonada. Había dicho que por el número de elementos que había, ¿no? Más de 2. Exactamente. Otro punto es que por el número de elementos, más de 2 elementos, ya se consideraba pues un árbol de transmisión, pero aquí tenemos, pero recuerden, elementos que transmiten potencia. ¿Cuántos elementos que transmiten potencia tenemos aquí? 2. 2. ¿Cuáles son? Los dos engranes. Los dos Engranes. Los 2 engranes, exactamente, los 2 engranes. Si recuerdan una flecha, hasta 2 elementos pueden transmitir potencia. Entonces, hasta ahorita, con las características que me han dado, yo lo puedo decir que es una flecha o es un árbol. ¿Sí? Porque también la flecha transmite torsión, también la flecha se puede escalonar, pero hay una diferencia de escalonamientos entre una flecha y un árbol, y también una flecha puede soportar hasta 2 elementos de transmisión de potencia. ¿Cuál es la diferencia entre un árbol y una flecha? En este caso, para ver El tamaño, ¿no? El tamaño, exactamente. El tamaño del árbol de transmisión o de la barra que vamos a usar más bien, ¿sí? El tamaño. Vean su tamaño, 10 pulgadas, otros 10 son 20, son 35 pulgadas de tamaño. Ya esas dimensiones se pueden clasificar también como si fuera también un árbol. Puede ser que sea una flecha, pero también puede ser ahí, pues la situación de trabajo, pues lo pueden manejar más como un árbol. Entonces, aquí lo que yo les quiero comentar es que una flecha y un árbol de transmisión se diseñan igual, ingenieros, porque trabajan con las mismas condiciones. La única diferencia es su tamaño, ¿sí? Una flecha es más pequeña que un árbol de transmisión. La única diferencia es su tamaño, pero de un eje a una flecha o a un árbol sí hay una gran diferencia, ¿sí? Se calcula de manera diferente. Un árbol en algunos puntos o una flecha se puede comportar como un eje. ¿Sí queda claro? Bueno, entonces vamos a identificar a nuestra pieza, ya sea un árbol de transmisión por las dimensiones que estamos trabajando. Sí, podría también como una flecha, pero las dimensiones también son muy largas en este caso, que podríamos identificar como un árbol de transmisión. Y bueno, una vez haciendo esto, ingenieros, pues vamos a definir otros conceptos que necesitamos. Y para esto, pues tenemos que pasar, pues prácticamente estos dibujos que ustedes están viendo de configuración a un dibujo de 3 dimensiones. Para poder iniciar el cálculo de un árbol y conocer sus diámetros, ¿qué necesito para conocer sus diámetros, ingeniero? Ustedes díganme, con lo que hemos visto. ¿Podríamos usar la relación de velocidad, profe? Podemos usar relaciones de velocidad, pero para poder conocer los diámetros, ¿en qué me servirían las relaciones de velocidad? Estamos hablando del diámetro del árbol de transmisión, ¿eh? Ah, ok, perdón. Sí, no, es que también podría ser, ¿eh? O sea, pero nos vamos a enfocar al árbol de transmisión. ¿Qué necesitamos para poder diseñar el árbol? Ya me dijeron que el diseño consiste en calcular el diámetro mínimo. Bueno, ¿qué necesito para calcular el diámetro mínimo? Las dimensiones ¿De dónde lo obtengo? Ajá, pero ¿de dónde lo obtengo? El diámetro mínimo. de los engranes. Pero, o sea, sí de los engranes. El diámetro mínimo podría ser, no lo puedo obtener de los engranes porque los engranes, pues lo único que sé es que transmiten o comunican la potencia, ¿no? Pero para poder conocer el diámetro mínimo, ¿de dónde lo obtengo?
Es lo que hemos visto. De la fuerza, ¿no? Ajá, del par de torsión. Por ahí dijo un compañero de la última fórmula que dimos, ¿quién fue? Azuara, ahí está, es de las fórmulas, ingenieros, ¿sí? De las fórmulas es donde vamos a obtener el diámetro. ¿De qué fórmulas? Una de ellas es de la fórmula que vimos la clase pasada. ¿Sí se acuerdan de esa fórmula? Lo vamos a volver a ver, pero de esa fórmula. ¿De qué otras fórmulas? Pues de las fórmulas de las resistencias de los materiales. ¿Cuáles son? Pues las fórmulas de los esfuerzos, ¿sí? Y los vamos a ir identificando. Bueno, para poder, ahora sí que ya nos dimos cuenta que de esas fórmulas obtenemos pues podemos obtener el diámetro. Pero ¿qué me pide esas fórmulas? Y ahorita les voy a mostrar. Déjenme ver si tengo aquí a la mano rápido la fórmula. Y... déjenme ver si es esta. Así. Les voy a mostrar la fórmula para que la vayan identificando, ¿no? Esta es una de tantas de las fórmulas que vamos a usar para calcular el diámetro mínimo. Pero bueno, esta es la que más datos me pide, por eso ahorita la estoy poniendo. O sea, las otras las vamos a ir viendo poco a poco. Ahora, para que yo utilice esta fórmula, ¿qué condiciones debo tener, ingeniero? ¿Se acuerdan? Voy a tener el factor de diseño. Exactamente, vean, o sea, la fórmula que me pide, pues el factor de diseño N. Necesito conocer un factor de diseño, punto número 1. ¿Qué más? Necesito conocer los concentradores de esfuerzo. Para conocer los concentradores de esfuerzo, debo hacer un dibujo preliminar. De ahí empieza el diseño conceptual, ingenieros. Vean, vamos a aplicar todos los conocimientos de ingeniería al diseño de ingeniería. Esto ya es diseño de ingeniería. Esta formulita la vamos a usar, pero hay que saber utilizar esos datos. Primer punto, y los concentradores de esfuerzo. Pero ¿qué concentradores? Necesitamos hacer un dibujo conceptual, un boceto. Lo vamos a ir haciendo. ¿Qué otro dato necesito? La torsión, profe. El par de torsión. El par de torsión. ¿De dónde obtendría yo el par de torsión? Porque esta fórmula no me dice cómo obtenerlo. ¿Cómo lo obtendría el par de torsión, ingenieros? Teníamos una relación que era que la torsión era igual a 63,000 por Así es. la potencia entre la velocidad. Exactamente. Tenemos de esas fórmulas que ya hemos visto de transmisión de potencia, podemos obtener el valor del par de torsión. Esa es una de las fórmulas, ¿sí? Vamos a ver qué otro dato necesitamos de esta fórmula que estamos mostrando en pantalla. Ya vimos el par de torsión y ya vimos hasta de dónde lo podemos obtener. Ya nos dijo el compañero. La sentencia, ¿no, profe? Material. El límite de resistencia a la fatiga real, ¿cómo lo obtenemos? Pues con las tablitas y gráficas que vimos en las clases pasadas, ¿sí? Si se acuerdan, ¿no? De esas tablitas y de esos criterios. ¿Qué más? La resistencia a la afluencia. La resistencia a la afluencia, que ya tenemos el material. Al conocer el material nos vamos a ir a tablas de propiedades mecánicas del material y vamos a conocer su material, ¿sí? Y porque la resistencia a la afluencia es muy fácil de encontrarla. La que no es la resistencia a la fatiga y por eso la vamos a tener que calcular. ¿Qué otro dato? Nos falta un dato. El momento de deflexión, ¿no? El momento por flexión, exactamente. Y ese es un dato de los puntos a los cuales vamos a ir ahorita. El momento de flexión, ¿cómo lo obtengo, ingenieros? Bueno, yo con Pitágoras, ¿no? Bueno, algo... Bueno, es que tengo una fórmula que me lo da en base a eso, profe. Pero ¿de dónde surge el momento de flexión? A ver, permítame tantito, déjeme revisar. Ajá. ¿De dónde surge? Ahora sí que real, esta fórmula que estamos viendo es exclusiva para diseñar árboles de transmisión. ¿Estamos de acuerdo? El momento de flexión, ¿en dónde se presenta en un árbol de transmisión? ¿O por qué se presenta más bien en un árbol de transmisión? En los O en una esfuerzos- flecha. Por la fuerza que están.
los engranes. Por la fuerza, exactamente. Por ahí vamos a ir armando. Primero me dijo por ahí, por la fuerza que los engranes presentan, ¿no? Por los que los engranes ejercen sobre nuestro árbol de transmisión. Ese es un punto muy importante. Por esa fuerza que produce flexión, esa fuercita me genera ese momento que está ahí de flexión, ¿sí? Esa fuercita. ¿Y cómo lo podíamos obtener? La magnitud de ese momento. La fuerza por el radio. Podría ser por el momento fuerza por el radio, pero aquí el problema es que desconocemos el radio del árbol de transmisión. O sea, ¿cómo conocer ese momento si no conocemos el radio del árbol? O sea, si se dan cuenta, pues llegamos a un punto que no podemos seguir. No podríamos usar esa fórmula. ¿Por qué? Porque pues la fórmula me pide el radio, pero el radio es el diámetro que quiero calcular y pues no hay forma de calcularlo. Necesito otra ecuación. ¿De qué otros cálculos obtengo ese momento? ¿Es el con la que se ve con la fuerza radial y tangencial? No, les voy a mostrar. Déjenme ver si está aquí. No, déjenme ver, es que no recuerdo ahorita las diapositivas que les he mostrado hasta el momento. Vean, déjenme ver si tengo aquí las primeras diapositivas, si tengo algún dato. No, en esta fórmula no tengo nada, absolutamente nada, ya vi. Es en la otra diapositiva. O sea, identifiquemos el momento, ingenieros. Sí, dígame. Disculpe la interrupción. Un compañero me comenta en el grupo si lo puede dar acceso. Lo que pasa es que lo sacó su internet, se le acabó la pila en su laptop. Ah, ok, ¿es Eduardo? ¿Quién Eh, es? Creo que es David Serrano. David, es que es David Eduardo. Tengo un Eduardo David. Es el único que tengo, lo voy a accesar. Ok, profe. Gracias. Ajá. Ujú. Bueno, ¿están viendo ahorita la presentación? Sí, ya se ve. Vean, estas cargas que están aquí, esta carga produce este diagrama y este diagrama. ¿Ya vieron, ingenieros? Sí. profesor. ¿Y esto qué es? Es un diagrama de momentos. De momentos. Esto que está aquí es ese famoso momento de flexión que les mostré en esta fórmula. Es este mismo momento de flexión que está aquí. ¿Ya se dieron cuenta? Sí. Sí, profe. Entonces, para poderlo obtener, ¿qué necesito hacer para poder obtener este momento de flexión, ingenieros? ¿Qué necesito hacer? Entonces lo vamos a estudiar como si fuera una viga, ¿no? Exactamente, tenemos que analizar como si fuera una viga. Y para analizarlo como si fuera una viga debemos identificar estas fuerzas que producen esos efectos. ¿Estamos de acuerdo? Todas estas fuerzas, todas estas fuerzas. Y para poder identificar esas fuerzas, ¿qué necesitamos? Pues diagramas como estos, de 2 dimensiones, de 3 dimensiones. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, vean, todo lo que nos lleva, lo que nos lleva esta fórmula. Quiero usar esta fórmula, para poderla usar, pues necesito ir prácticamente a estos diagramitas, a hacer estos diagramas para conocer los datos de esa fórmula. Y todos esos análisis que ya hablamos ahorita para el par de torsión, para la resistencia a la fatiga, para la resistencia a la fluencia, ¿sí? Y para el factor de diseño. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, déjenme, estamos en esta fórmula, ¿ok? Entonces, ingenieros, pues de esta fórmula nosotros nos vamos a tener que hacer ahora sí que un diseño, un dibujo
que me permita identificar esos valores. Y pues vamos a ese dibujo, ¿ok? Bueno. Vamos a ver el caso. Y aquí le voy a pedir, por favor, al compañero Carlos. Por favor, Carlos, Carlos David, ¿nos quieres leer el párrafo primero, por favor? ¿Sí lo puede ver? Sí, sí, sí. Para iniciar el análisis del problema, primero se desarrolla un esquema tridimensional XYZ del árbol de transmisión con sus elementos montados y la orientación del sentido de giro, iniciando el impulso en el engrane de dientes rectos P, ver figura 5.2. Para el caso de nuestro problema, tenemos en el punto A del árbol de transmisión un engrane de dientes rectos, en el punto B un rodamiento, en C otro engrane de dientes rectos y en D otro rodamiento. Muchas gracias, hasta ahí, compañero. Vean, ingenieros, aquí este documento que les estoy mostrando, les estoy explicando yo cómo tienen que empezar a diseñar su árbol de transmisión. Nosotros estamos prácticamente en el enunciado. Y en el enunciado lo único que tenemos es esta configuración que está aquí. De esta configuración, vean que es en el punto A, o sea, el árbol de transmisión que voy a diseñar es del punto A hacia el punto D, que tenemos una longitud de 35 pulgadas, en donde de izquierda a derecha, en el punto A, vamos a tener montado un engrane A de 20 pulgadas de diámetro, después a 15 pulgadas un rodamiento, después de esas 15 pulgadas, perdón, a 10 pulgadas un rodamiento, después de esas 10 pulgadas, 15 pulgadas vamos a tener el engrane C y después otro rodamiento. La vista que estamos viendo aquí, pues es una vista, recuerden, posicionada de izquierda a derecha. Les recomiendo que por convención tomemos esa referencia, tomen como nota que para hacer el dibujo tridimensional del árbol de transmisión se recomienda identificar la posición para visualizar el elemento y va a ser de izquierda a derecha. Lo estamos tomando así como ahorita puse esta figurita. Si yo veo de izquierda a derecha, veo este árbol de transmisión, pero ahora me voy a dar cuenta que este engrane de todo esto lo voy a hacer tridimensional, de tal manera que de manera tridimensional de izquierda a derecha vamos a encontrar esta primer figura que está aquí, que les estoy marcando ahorita. Vean, aquí tengo el engrane A, vean que a la izquierda de nosotros, ahora nosotros somos el monito que está allá arriba, aquí está el engrane A, la izquierda está el piñón gira en sentido horario, como lo vemos así de frente. ¿Sí se puede observar, ingenieros? ¿O lo hago más grande? Sí. No, sí se ve. Sí, profe. Sí, ok. Ajá, entonces este es el piñón que impulsa al engrane A, pero el engrane A es el que está montado al árbol de transmisión o flecha que vamos a diseñar. Después del punto A 10 pulgadas tenemos un rodamiento, que aquí lo estoy poniendo como un esquema. Este es un esquema, lo que estoy haciendo. Vista frontal de izquierda a derecha, tal y como les estamos indicando arriba. ¿Sí? Esta es la vista. Y después, al fondo, tenemos el engrane C que está girando con el mismo sentido que el engrane A. Vean que el engrane A hace que, bueno, gira en sentido antihorario. Como está montado ahí el árbol gira en sentido antihorario, que hace que el engrane C gire en el mismo sentido antihorario. ¿Estamos de acuerdo? Y después el engrane C, cuando está conectado al engrane Q, recuerden que los engranes, un par de engranes, giran en sentidos opuestos, hace que el engrane Q, que está por acá, gire en un sentido opuesto, horario, para mover ya ahora sí al ventilador. ¿Queda claro? ¿Ingenieros? Sí, profe. ¿Sí? Y al fondo, pues tenemos el otro rodamiento. Entonces, desde el punto A hasta el punto D, que es el fondo, va a ser la longitud de mi árbol de transmisión. Esto es una vista, si ustedes lo ven, frontal de izquierda a derecha, ingenieros. ¿Sí? Vamos a tomar esa convención que todos los árboles, los dibujos que hagamos van a ser de izquierda a derecha. Recordando que una convención no es una ley, eso lo estamos estipulando aquí nosotros, para tener un orden en el diseño, para entenderlo. Ya después ustedes, cuando ya dominen esto, le pueden poner la convención que a ustedes se les antoje, ¿sí? Pero ahorita vamos a tomar de izquierda a derecha. ¿Qué pasaría si ustedes lo toman de derecha a izquierda? O sea, si ustedes ahora ven esta figurita,
pero en vez de que se posicionen aquí de izquierda a derecha, se posicionan de derecha hacia la izquierda. ¿Qué es lo que van a ver? Pues van a ver ahora de aquí para atrás, ¿sí? Y en ese plano tridimensional, en 3 dimensiones, o sea, de nuestro árbol, pues cuando veamos primero lo que van a ver es el rodamiento. Después van a ver el engrane C, hasta el fondo el engrane A, y pues el piñón pues, lo van a ver de este otro lado, ¿no? Entonces, bueno, esa es una vista frontal de derecha a izquierda. ¿Queda claro, ingenieros? Ahora sí, Sí, que esa profe. es la, Sí, profe. ahora sí que se los comento porque puede pasar. Vamos a tomar esta perspectiva de vista frontal de izquierda a derecha como convención. Les pongo los dos casos porque pues aquí ya cuando ustedes lo dominen ya usen el que ustedes gusten. Yo sí, pero sí se tiene que indicar en su problema. Se toma ahora sí que la vista de izquierda a derecha y se toma por convención. O de derecha a izquierda, lo tienen que mencionar. Bueno, una vez identificado este diagrama, ingenieros, sí se tiene que ver el sentido de giro. Es muy importante el sentido de giro porque el sentido de giro nos va a dar la orientación de los vectores fuerza que producen los elementos que estén montados al árbol de transmisión. ¿Sí queda claro? Entonces, paso número 1, hacer nuestro esquema tridimensional. Paso número 2, identificar la orientación de giro del elemento. ¿Y cómo lo identificamos? Pues vamos a los diagramitas de arriba y nos damos cuenta que pues si nosotros esta vista que está acá abajo, le estamos viendo vista frontal tomando de izquierda a derecha, pues nos vamos a dar cuenta que el engrane piñón gira en sentido horario y el engrane más grande gira en sentido antihorario. Esos sentidos nos los llevamos a la figurita, que son estos sentidos que estoy poniendo aquí, de tal manera que veo que mi árbol de transmisión, que es donde está montado el engrane A, que es el que impulsa prácticamente, o por medio de él impulsan al árbol, entonces me doy cuenta que va a girar todo el árbol en sentido antihorario. ¿Queda claro, ingenieros? Entonces, vean, entonces el engrane A en sentido antihorario, el árbol sentido antihorario, el árbol, hasta el engrane C debe girar en sentido antihorario. No puede girar el árbol de transmisión a lo largo de su longitud. No puede haber un tramo de longitud que gire en sentido contrario, porque entonces tendría que ser que el árbol pues está cortado por ahí. Es imposible que el árbol gire en sentido contrario, ¿no? En alguno de sus longitudes. Tiene que girar en el mismo sentido. De aquí yo les diría, el enunciado nos dice que el árbol gira ¿cuánto? Dice, el árbol de transmisión gira a 600 revoluciones por minuto. Eso quiere decir, ingenieros, que el giro de todo el árbol son 600 revoluciones por minuto. Es un giro constante. Al tener un giro constante, una velocidad constante, el par de torsión, ¿cómo es? Porque es el que produce ese giro. Constante. Igual, Es ¿no? constante. Es constante, es el mismo, como dice, bueno, aquí tendremos que analizar, pero el par de torsión pues va a ser constante, ¿no? No hay un cambio de par de torsión en este caso. Pero bueno, vamos a identificar la situación, ¿ok? Vean, el par de torsión siempre ustedes lo van a analizar en cada elemento montado, ingenieros, porque se dice que el par de torsión es constante cuando se aplica a cada elemento. No quiere decir que en todo, a lo largo de la longitud del árbol sea constante el par de torsión. No necesariamente el par de torsión puede ser constante a lo largo de la longitud, o sea, en toda la longitud, ¿sí? Solamente se aplica a un elemento montado. Pero bueno, ese es el punto que yo quería ver. Ya vimos el sentido de giro, vamos con el siguiente caso. Ahora, Carlos, ya nos leíste tú, ¿verdad, Carlos? Creo. Sí, profe, fue el pasado, de hecho. Sí, ya pasaste, perdón. Edwin, ¿nos quieres leer ahora el párrafo que tenemos enfrente? Sí, profesor. Se hace el recordatorio que un par de engranes rectos actúan dos fuerzas, una tangencial Wt que provoca el movimiento y radial Wr de empuje entre dientes de engranes, ver figura 5.3.
Estas dos fuerzas las incorporemos a un diagrama de cuerpo libre XYZ, ver figura 5.4, tomando en cuenta la dirección y sentido de la fuerza de impulsor WT que mueve el engrane recto A, acorde al movimiento, en conjunto también con la dirección y sentido de la fuerza de empuje WR que se ejerce sobre el mismo engrane, esto acorde a la posición de los elementos. Exactamente, muchas gracias, compañero. Bueno, resulta, ingenieros, que como aquí lo dicen, vamos a identificar, para empezar hay que identificar qué tipo de engrane tenemos. Tenemos un par de engranes entre el punto de impulso, siempre analizando donde inicia todo el impulso del movimiento, que es en el punto A, porque ahí está montado, bueno, ahí está engranado con la fuente motriz. La fuente motriz es el piñón, ¿sí? El piñón P, que gira en sentido horario, que hace que el engrane gire en sentido antihorario. El piñón P le entrega una fuerza tangencial y radial al engrane A. ¿Estamos de acuerdo? Recordando que en engranes de dientes rectos solamente se acuerda que hay dos fuerzas, como ahí lo dice. La fuerza tangencial que produce el giro y la fuerza radial que es para empujar, para colocar los dos engranes, para engranar los dos engranes. ¿Estamos de acuerdo, ingenieros? Bueno, una vez que identifiquemos esas dos fuerzas, tenemos que colocarlas o representarlas en este diagrama tridimensional. Pero ¿cómo saber la orientación de las fuerzas? Bueno, pues por eso necesitábamos conocer la orientación del giro. Si vámonos primero al par de engranes que están en el punto A, el engrane P y el engrane A. Ya sabemos que el engrane P hace que el engrane gire en sentido antihorario. Entonces quiere decir que el engrane A recibe una fuerza tangencial ¿hacia dónde, ingenieros? ¿Con qué Hacia sentido? abajo, ¿no? Exactamente, aquí vean todos, por favor, todos presten atención porque es importantísimo. El engrane A recibe una fuerza del engrane P con ese giro, porque es aquí donde inicia el movimiento, hacia abajo. Y esa fuerza que va hacia abajo es la fuerza tangencial. Ahora díganme, la fuerza radial, ¿hacia dónde estaría orientada? Nada más que ubiquemos que hacia arriba, aquí estoy indicando en el dibujito que hacia arriba es el eje de las Y's, hacia, por decir como si entrara y saliera de la pantalla, el eje de las X, y hacia, pues, el fondo, el eje de las Z's. La longitud del árbol está en el eje de Z. Ahora, la fuerza tangencial está en el plano Y, ¿estamos de acuerdo? La fuerza de empuje, ¿en qué, o radial, en qué plano tendría que estar, ingenieros? En el plano X, ese sería su dirección. La dirección de la fuerza radial es en el plano X, pero ahora identifíquenme en qué sentido de X va a estar esa fuerza. Hacia X antihorario, o hacia ¿no? X ¿A la negativo. derecha? Ajá. Vean, X positivo. estamos hablando de la fuerza en X, ¿no? Una fuerza en X. Aquí, bueno, es que por ahí comentó alguien antihorario, pero antihorario se entiende por la rotación, ¿no? El X o está hacia X positiva o está hacia X negativa. Quiero representar la fuerza que el engrane A siente, la fuerza radial, que el engrane A siente del piñón. ¿Cuál sería esa fuerza de empuje que el engrane A siente del piñón? ¿Hacia qué sentido iría? ¿Positiva? Positivo. Hacia el X positivo. Exactamente. Es lo que siente el engrane hacia X positivo. Bueno, con esto, ahora sí les pongo esta figurita, que es lo que nosotros, les voy a poner un poquito más pequeñita, a ver si no, ahorita vuelvo a hacer más grande la pantalla, nada más para que se pueda ver las dos figuras. A ver si... Ahí está. Vean, este es el diente de nuestro engrane A, ingenieros, ¿sí? Y el diente de nuestro engrane, moviendo aquí por el sentido de giro, nos dice que recibe una fuerza tangencial hacia abajo del
porque es la entrada. Acuérdense que este punto es la entrada de potencia. Hacia abajo es cuando hace girar nuestro engrane A, el piñón. Y la fuerza radial está, como ustedes me acaban de decir, hacia X positivo. ¿Estamos de acuerdo? De tal manera que estas condiciones, ahora sí voy a hacer más grande la pantalla, las voy a representar en esa figura que aquí indicaba en mi diagrama de cuerpo libre. Pero bueno, vamos a leer todavía este otro punto ya con esto. Ok, a ver, ¿quién me quiere leer, por favor, este párrafo? Vamos a ver. Jesús. ¿Torrijos, profe? ¿O Sí, Carrizos, sí. Torrijos? Perdón, Torrijos. Bueno, dice, engrane de dientes rectos P, en el cual impulsa al engrane de dientes rectos A. Procedemos a representar las fuerzas de cada elemento montado al árbol produce con la dirección y sentido correctos, acorde al movimiento y posición de los elementos. Determinamos... A ver, ¿en qué punto estás? Porque a lo mejor no estás viendo lo mismo que yo. Bueno, estoy abajo de la página 2. Ah, ya, es que creí que... Es que empiezas desde arriba. Ah, bueno, perdón. Empiezas desde una vez elaborado. Perdón. Ok. Una vez elaborado el esquema tridimensional del árbol de transmisión con sus elementos montados e identificado que el origen del movimiento es en el engrane de dientes rectos P, el cual impulsa el engrane de dientes rectos A, procedemos a representar las fuerzas de cada elemento montado al árbol. Produce con la dirección y sentido correctos, acorde al movimiento y posición de los elementos. ¿Continúa, profe? ¿O? Sí, por favor. Ok. Determinamos la orientación y cantidad de las fuerzas que producen los elementos montados al árbol de transmisión, para representarlas en el diagrama del cuerpo, que sería DCL, diagrama de cuerpo libre. Se observa al engrane recto P de frente con un movimiento en sentido horario, que mueve en sentido antihorario al engrane recto A, con una fuerza tangencial en dirección y sentido, que sería Y menos, hacia abajo. Esta fuerza que impulsa al engrane A también se considera como la fuerza que siente el engrane A del engrane P, la cual es la que debe representarse en el diagrama, ver figura 5.4. Nota. Es importante aclarar que las fuerzas que se representan en el diagrama son de alguna manera fuerzas que los elementos montados al árbol de transmisión sienten de los elementos conectados a ellos, ajenos al árbol, por lo que se debe tener cuidado en el momento de asignar la dirección y el sentido de las fuerzas. Ok, muchas gracias. Hasta ahí vamos a dejarlo. Vean, todo eso que ahorita les expliqué para poder direccionar la fuerza tangencial del engrane A, que siente el engrane A, es todo lo que acaba del compañero. Pues lo primero que debemos hacer es siempre identificar el sentido de giro del elemento. También identificar dónde inicia toda la potencia. Desde ahí vamos a empezar, ingenieros, de donde inicia la potencia. Hay veces que la transmisión de potencia inicia a lo mejor en una parte, a lo largo de la longitud del árbol, a lo mejor inicia en medio, ¿sí? O inicia en el extremo. Ubiquen bien dónde inicia la potencia para que identifiquen bien el sentido de giro y cómo pueden representar la orientación de fuerzas, ¿sí? Entonces, bueno, ubicar ya una vez que identifiquen el sentido de giro, ver qué elementos están montados al árbol. En este caso fueron engranes de dientes rectos, que tienen una fuerza radial y una fuerza tangencial. Si hubieran sido engranes helicoidales, pues hubieran tenido 3 fuerzas. Representar la fuerza radial axial, pero otra fuerza, una fuerza radial y tangencial, pero aparte la fuerza axial, ¿sí? Entonces, si hubieran sido, por decir, una transmisión por bandas, solamente una fuerza es la que se representa, o una transmisión por cadena. Solamente una fuerza, un vector, podríamos decir, se representa en este diagrama. ¿Sí queda claro? Para el caso de los engranes es como que fue lo más difícil, por eso no les quiso poner una banda, porque pues nada más le ponen una fuerza en la dirección opuesta a la polea que están analizando y pues es difícil identificar esa fuerza, pero para un engrane quería que identificaran estas dos fuerzas.
¿Sí? Entonces, bueno, identificar que pues en este caso el motor fuente motriz, donde está el piñón, gira en sentido horario, hace que el engrane gire en sentido antihorario, y eso hace que pues la fuerza tangencial, como estamos en la entrada de potencia, pues haga que la fuerza tangencial esté direccionada hacia Y negativo. Recordando que hacia arriba es Y positivo, hacia abajo Y negativo, hacia el lado X, aquí, y pues, está aquí una diagonal descendente es X positivo hacia abajo, X negativo hacia arriba, y el Z positivo es la longitud del árbol de transmisión, ¿sí? Siempre representen estos componentes rectangulares, estos planos cartesianos, siempre representen y siempre indiquen dónde es X, Y, Z, ingenieros, porque si ustedes aquí en el dibujo no me representan dónde es X, Y, Z, cuando ustedes me representen fuerzas, yo no voy a saber de qué fuerzas están hablando, ¿sí? Y luego lo peor de todo es que cuando esto lo pasan ya a un diagrama bidimensional y hagan sus cálculos, pues menos me voy a perder más en qué fuerzas están hablando. Por eso siempre debe haber un orden. Siempre usen un orden, por favor. En sus dibujos, planteen su plano cartesiano, hagan el dibujo tridimensional, pues traten de hacerlo así lo mejor hecho que puedan ustedes hacer, como lo estoy aquí poniendo, y empiecen a representar los vectores fuerza. ¿Queda claro? Sí, profe. Ajá. Y un punto importante, todas las fuerzas que representen aquí, en estos diagramas, son fuerzas que aquí como lo dice la nota, es importante aclarar que las fuerzas que se representan en el diagrama son de alguna manera fuerzas que los elementos montados al árbol de transmisión, vean, ¿cuáles son los elementos montados al árbol de transmisión? El engrane A, el engrane C. Esos son los elementos montados. O sea, el engrane P y el engrane Q no están montados al árbol de transmisión. Por eso dice que son de alguna manera fuerzas que los elementos montados al árbol de transmisión sienten de los elementos conectados a ellos. ¿Cuáles son los elementos conectados? P y Q. Perdón. Entonces vamos a tener, o sea, que son ajenos al árbol de transmisión, por lo que se debe tener cuidado en el momento de asignar la dirección y sentido de las fuerzas. Si ustedes no representan bien esta dirección y sentido de las fuerzas, estaría mal todo el diseño del árbol, ingenieros, todo, ¿sí? Por eso debemos tener muchísimo cuidado, mucho cuidado. Entonces ya vimos cómo representamos la fuerza tangencial en el engrane A. ¿Alguna duda? No, profe. ¿No? No, profe. Ahora, ya me indicaron la fuerza radial, también ya me la indicaron. ¿Estamos de acuerdo? Pues vamos a ver, aquí dice, nada más para leerlos este punto, pero pues ya lo hicimos. Dice, el punto A, dice, la fuerza tangencial en dirección y sentido menos Y, hacia abajo, que siente el engrane A debido al movimiento que impulsa a dicho engrane. O sea, el movimiento que impulsa, pues es el piñón. Entonces, pues, la fuerza tangencial tiene ese movimiento, ese sentido del movimiento, ¿sí? Ha dicho y que siente el elemento conectado, que sería el elemento conectado, que es P. Vamos al siguiente diagrama, que sería el inciso B, que sería ahora la fuerza radial, pero esa fuerza radial, pues ya ustedes también ya supieron por qué surgió. Vamos a ponerla aquí. Dice, el punto A, otra vez, en la figura 5.5 que ustedes están viendo ahí, la fuerza radial que siente el engrane A, o sea, la fuerza radial que siente el engrane A, o fuerza de empuje también se conoce, está direccionada y dirigida hacia X positivo, debido a que el engrane P ejerce ese empuje hacia el engrane A. ¿Sí queda claro? Bueno, que fue prácticamente lo que hicimos ahorita. Bueno, ya tenemos esas dos fuerzas, ingenieros. Ahora vamos a identificar las fuerzas en el punto C, que sería el otro elemento que transmite potencia. ¿Sí queda claro? Vamos a representar ahora la fuerza en el punto C. Recuerden, en el punto C, ¿qué elemento montado tenemos? ¿Qué tipo de elementos tenemos?
Identificarlo primero. ¿Qué tipo de elemento es? Es un engrane recto. Es otro engrane, exactamente, otro engrane recto. Quiere decir que tiene dos fuerzas, una radial y una tangencial. Esas dos son las que vamos a representar, ¿sí? Ahora, ubicar, ya que vimos que el siguiente elemento que vamos a analizar es ese engrane C, ese engrane, C, que es de engrane de dientes rectos, también debemos identificar que en ese engrane es donde se consume, vean, es la salida de toda la potencia que entra. Recordando que toda la potencia que entra está en el engrane A y se transmite a lo largo de la longitud del árbol hacia el engrane C. Como ya no hay otro elemento que transmita potencia, ingeniero, si hubiera por acá, en vez de D, hubiera otro engrane, o a lo mejor hubiera una banda o una catarina o otro elemento, entonces la salida de potencia 1 sería en C y la salida de potencia 2 sería en el siguiente elemento. ¿Sí se entiende? Sí, profe. Entonces, serían dos salidas de potencia. Cuando es un árbol de transmisión podemos tener hasta como 10 salidas de potencia, porque acuérdense que los árboles son elementos muy grandes y pueden tener muchos elementos montados, ¿sí? 10 salidas de potencia. Entonces, recordando, el punto importante, identificar la entrada de potencia que ya hicimos, ahora sí que identificando las fuerzas en el punto A, y ahora estamos en la salida de potencia. En este caso, pues solamente es una salida de potencia. Entonces, en la salida de potencia, donde está el engrane C, que son engranes de dientes rectos, ubicamos su sentido de giro. Ingenieros, vean, el sentido de giro del punto C. Vamos a hacerlo más grande, para que ustedes mismos me digan, ¿sí? El sentido de giro del punto C. Ahora, el engrane C, vean, ingenieros, en la figura, el engrane C está girando en sentido antihorario y le entrega un movimiento opuesto al engrane Q. El engrane C, vean ingenieros, entrega una fuerza tangencial al engrane Q y también por ahí pues ya dijimos que como son engranes hay una fuerza radial. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué fuerzas son las que vamos a representar en el engrane C? La fuerza tangencial hacia arriba. A ver, vamos a ubicar una fuerza tangencial y una fuerza radial, pero vamos a ver las fuerzas que vamos a representar aquí, ingenieros. Me regreso a la nota. ¿Qué dice la nota? ¿Qué dice la nota? Vuélvalo a leer, compañeros. Dice, las fuerzas que se representan en el diagrama son de alguna manera fuerzas que los elementos montados al árbol de transmisión sienten de los elementos conectados a ellos. ¿Sí? ¿Sí se puede entender eso? Sí. Entonces Por eso sería la dice fuerza aquí. que ejerce Q hacia C, ¿no? Exactamente, exactamente. Me voy otra vez a la figurita. En este caso, vean, cuando estamos a la salida o salidas de potencia, la fuerza que representamos aquí son las que debe sentir el elemento montado al árbol. ¿Cuál es el elemento montado al árbol de C y Q? Sí. C. Entonces, las fuerzas que vamos a representar aquí son las que siente C de Q. ¿Qué quiero decir con esto? Pues serán las reacciones. En las salidas de potencia, lo que voy a representar son las reacciones de las fuerzas que produce C. ¿Sí me explico? Entonces, si C, por el movimiento que tiene, impulsa a Q con una fuerza tangencial, como me habían dicho al principio, hacia arriba, ¿cuál sería la fuerza tangencial que tengo que representar en C? Hacia abajo, ¿no? Hacia abajo. Hacia Fuerza abajo, de resistencia. exactamente. Exacto, es su fuerza de oposición, su reacción. ¿Queda claro? Porque estamos en la salida de potencia. Vayan tomando una nota. De todas maneras, este documento pues se los voy a dar más adelante, pero yo quiero que primero ustedes hagan sus apuntes para que refuercen estos conocimientos, ¿sí? Pero aquí les tengo que explicar esto, ¿sí? Mari, ¿tienes alguna duda? Como que vi que ahí tienes, hiciste una carita como de que no te gustó cómo lo expliqué, ¿no? No, profe, sí entendí. Ok. Muchas gracias. Bueno, entonces,
¿Los demás tienen alguna pregunta sobre esto? Estamos en la fuerza tangencial en C. Entonces, la fuerza tangencial en C, para empezar, ¿qué dirección tiene? Al hablar de dirección, ¿en qué eje de coordenadas está? Llega negativo. Ajá. Está hacia Y con dirección Y negativa. ¿Estamos de acuerdo? Entonces va a ser una fuerza que se dirija hacia abajo en el punto C. Y la vamos a representar aquí en la conexión de los engranes, así como lo hicimos acá en el engrane A, que representamos las fuerzas en la conexión, donde es en contacto. Aquí lo mismo, ¿sí? Ahora ustedes díganme, la fuerza radial que se produce en C, pero la fuerza que siente C del engrane Q, o la fuerza de oposición de C, ¿cuál sería? X negativo. X negativo. Hacia X exactamente negativo, iría hacia X negativo. Con esto, ingenieros, que ustedes me acaban de decir, ahora sí me voy al dibujito. Y bueno, para empezar, vean, aquí está la fuerza tangencial. Aquí les explico que en el punto C, en la figura 5.6, la fuerza tangencial es en dirección y sentido menos Y, hacia abajo, les vuelvo a conectar aquí, ya que la fuerza tangencial a direccionar es la que siente el engrane C del elemento conectado a él y que se produce por la oposición para ser movido el engrane Q. ¿Estamos bien? ¿Queda claro? Y lo mismo, pues ya lo vimos con el caso de la fuerza radial. Y aquí ya pongo la fuerza, vean que ya aparece aquí la fuerza radial. En el punto C, en la figura 5.7, la fuerza radial que siente el engrane, bueno, aquí me equivoqué, el engrane aquí era el engrane C, está direccionada y dirigida hacia menos X. Vamos a cambiarlo aquí. Está dirigida hacia menos X debido al empuje del engrane Q sobre el engrane C. ¿Sí queda claro? ¿Compañeros? Sí, profe. Sí, Vamos a guardarle porque aquí ya corregí un dato. ¿Ok? Bueno, ingenieros. Entonces, ya representamos las fuerzas en el árbol de transmisión que los elementos montados al árbol que transmiten potencia sienten. Ahora, una vez ubicadas estas direcciones que son las correctas, si nosotros nos equivocamos aquí, ingenieros, todo estaría mal. Porque a partir de ahora, como ya no hay más elementos que transmiten potencia en este árbol que tenemos, lo que vamos a hacer es identificar las reacciones que producen en las dimensiones estas fuerzas. Vean, ¿a qué me refiero? Ya representamos las fuerzas que los elementos montados y que transmiten potencia generan. Ahora, ¿qué otros elementos nos faltan? Los rodamientos, ¿sí? Pero los rodamientos, como son los apoyos, en los rodamientos, las fuerzas que vamos a representar son las fuerzas de reacción de pues ahora sí que de las fuerzas que los elementos que transmiten potencia producen. ¿Queda claro? Entonces, Sí. esas fuerzas de reacción primero hay que identificar. Consejo que les doy, vayan por decir de izquierda a derecha otra vez. De izquierda a derecha, pues ya ubicamos el punto A, sus reacciones, sus fuerzas. El primer rodamiento que está de izquierda a derecha es el rodamiento en B, para ir en un orden, ¿eh? Pueden empezar al revés, pero yo digo por ir en un orden. Ahora, en el punto B, estamos de acuerdo que el rodamiento debe soportar fuerzas en X y en Y, ¿estamos de acuerdo? Porque pues hay fuerzas acá que producen movimiento por los engranes, están en X y en Y, ¿estamos de acuerdo? Entonces, en el rodamiento vamos a representar una fuerza de reacción primero en el plano Y. ¿Cuál sería su fuerza de reacción del rodamiento que soportaría el rodamiento del engrane A? Sería hacia arriba. Exactamente, sería una fuerza Y positiva, hacia arriba. Ajá. Obviamente, pues ya se dieron cuenta, en X, ¿hacia dónde iría? Negativa. Negativa. Hacia negativa, exactamente. Y lo mismo hacemos en el siguiente rodamiento. Pues vean, vamos de izquierda a derecha para tener un orden. En el siguiente rodamiento, pues, ¿cuál sería la fuerza en Y? ¿Qué dirección? Y bueno, más bien, ¿qué sentido tendría la fuerza en Y? En el rodamiento, la fuerza de reacción. Y positiva. Hacia arriba. Positiva.
hacia arriba positivo y en X X No, sí, positivo. hacia abajo o positiva, ¿no? Así quedaría. Y así se representan las fuerzas en los rodamientos, ingenieros. ¿Queda claro? Ya les explicaré más a detalle, pero ya terminó la clase. Y vean, aquí está la fuerza tangencial en X del rodamiento, la reacción en Y, que va hacia arriba. Ponemos la reacción en Y también del otro engrane, rodamiento en D. Y las fuerzas en X, pues también se las vuelvo aquí, se las comento. Aquí está la reacción de esta fuerza radial. Su reacción en el rodamiento va hacia el sentido opuesto. Y la del engrane, del rodamiento, perdón, en D, pues también va en sentido opuesto, que sería hacia X positivo. Y ya esta sería mi estado de fuerzas de mi diagrama, de mi diagrama tridimensional. ¿Queda claro? Bueno, pues ya se nos acabó el tiempo. Recuérdenme, en la siguiente clase vamos a iniciar en las fuerzas vamos a recordar nuevamente cómo determinamos las reacciones en los rodamientos. Nada más me acuerdan, ¿ok? Sí, profe. Sí, de hecho, lo voy a poner aquí que quedamos en esta fuerza primero, en este diagrama, para que ustedes se den cuenta, ¿no? Voy a hacer más chiquita ya la pantalla, para que pues nos quedamos hasta este punto, ¿ok? Aquí le doy guardar para que ya, a ver si me pone aquí la siguiente clase de la página. Bueno, pues les agradezco a todos su atención. En este momento estoy descargando la lista de asistencia. Que tengan un excelente día todos. Hagan las tareas, por favor, ingenieros, háganlas, porque pues sí es importante que tengan todos estos conceptos, porque si no les va a costar mucho trabajo entender el tema. ¿Sí? No es difícil el tema, es laborioso, pero no es difícil, si tienen la información. Ajá. Okay. Sí, profe. Bueno, bonito fin de semana a todos y muchas gracias. Que tengan un bonito día. Gracias, profe, igualmente. Gracias, profe, Gracias, igualmente. profe, igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.